Hola Joana, Hola bienvenida. Ana, muchas gracias por la Em, invitación, por el espacio que creaste tan maravilloso para la Comunidad de Madrid. Me parece genial tu proyecto y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por confiar y estar aquí. Y primera pregunta, ¿cómo te gusta que te llamen y quién Joa, eres? eh, Joa. Joa, yo soy Joa Ibáñez, soy directora de cine, hago parte de un equipo maravilloso que se llama Catapulta, que está iniciando su proceso de expansión en España en inicio y pues con aspiraciones a la Comunidad Europea. Vengo de Colombia y bueno, mi pasión es el cine y el trabajo en equipo pues, con la gente que hace parte de este sueño de construir cine. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu día a día, de lo que haces? Depende de los días. Ahora, por ejemplo, estoy en un proceso de capacitación, entonces me encanta. Muchas veces tenemos como el complejo, si se puede llamar, decir que después de cierta edad, entrar en procesos de capacitación Ujú. como que no está bien visto, ¿no? Como que ya no estás para estudiar, ya deberías estar haciendo otra cosa. Y fue la forma más cercana que encontré de poder conocer gente que tenga el mismo interés por lo que yo hago, aunque y entender también las dinámicas de cómo funciona en España, en particular en Madrid, las dinámicas del cine. Y por ahora me motiva un montón poder ir, conocer a todos mis compañeros, tener la oportunidad de descubrir un universo nuevo con ellos. Entonces, en ese día a día estoy en este momento y ya cuando estoy en proceso pues, de rodaje, lo que más me apasiona, por supuesto, es estar en el set y rodar, pero creo que el trabajo en equipo sobre todo es lo que más me une a esta parte cinematográfica y pues es lo que más disfruto. Y cuéntame un poquito, tú eres directora de cine. Me encantaría saber en qué momento, porque como directora de cine podrías haber tomado un montón de caminos, distintos caminos. ¿Cómo fue el camino y el momento de decisión desde esa directora de cine y con esos estudios a Catapulta? Si lo Bueno, decidiste y lo armaste, ¿cómo fue? no fue tan pensado. En realidad yo tenía como proyecto de grado de mi universidad un proyecto documental que tenía mucha ilusión de hacerlo. Y después de hacer como toda la propuesta y decirle a la persona que quería hacer un documental sobre su vida y demás, esta persona confió en mí. Es un director de teatro que se llama Santiago García, ya falleció. Em, y me dijo, bueno, sí, hagámoslo. Yo no tenía ni productora, ni equipos, ni equipo humano que me protegiera. Mm. Em, pero mágicamente va llegando las personas adecuadas en el momento adecuado y construí un equipo maravilloso en su momento que me respaldó en esa locura pues de hacer ese documental. Y cuando teníamos que sacarlo, porque hay que ponerle un nombre a las cosas, entonces empezamos a decir, bueno, ¿esto bajo qué nombre va a salir? Y en ese momento dijimos, bueno, pues armemos, o sea, pongámosle un nombre a la productora que hizo el proyecto y ahí salió Catapulta. Y entonces en ese momento quedó construido el nombre, como la ilusión de tener una casa productora, Mm. que no solamente albergue proyectos míos, o sea, el ideal es que albergue proyectos de más personas, de más directoras, de más directores que quieran sumarse. Y ya después con el tiempo, pues se constituyó un equipo mucho más grande, se desarrollaron otro tipo de proyectos, ya un poquito más enfocado a las marcas. Para poder desarrollar contenido propio, siempre tienes que tener un músculo financiero Mm. como aparte, por así decirlo. Entonces hicimos mucha producción de servicios. em, y así fue el paso. No fue tan premeditado, no fue tan estudiado y muchas veces creo que todas las personas que estamos en el grupo de emprendedoras y tú más que nadie lo sabes, que nos cuestionamos, ¿no? A veces yo digo, "Uf, si lo más fácil hubiese sido salir, de pronto buscar un trabajo como directora o empezar de Ujú. pronto en el rol más bajo de la cadena de dirección, ir escalando y llegar a una gran productora y dedicarme solo a eso. Y a veces lo cuestiono y otras veces digo, bueno, este fue el camino que en su momento decidí y estoy contenta porque he podido desarrollar proyectos también un poco más a mi estilo, a la forma en la que quiero contar las historias. Em,
y sobre todo he conocido gente maravillosa que se une como al sueño, ¿no? Y eso es muy, muy bonito en la parte del emprendimiento, ¿no? Saber que no estás solo luchando como contra la corriente, sino que hay más personas también detrás tuyo. ¿Cuáles son los aspectos que más te cuestan en el emprendedurismo? O sea, hay una cuestión que se trata mucho sobre el equilibrio entre lo personal y lo laboral, ¿no? Porque no hay quizás marcos más establecidos de dónde comienza y termina el día, o, o reglamentaciones de otros que las pongan, sino que puede ser mucho más, puedes cambiarlas por ti mismo. ¿Qué sucede en ese equilibrio entre lo personal y lo profesional en tu caso? Y si ves algún consejo para dar a quienes les cueste ese eje. Yo daría el peor consejo, así que, porque me A ver pasa, cuál es. yo diría, si es tu pasión, mm, para mí no hay límite, para mí, pero Mm, entiendo y lo discuto con mis compañeros de trabajo que son como yo, por favor, bájale al ritmo ya que esto, o sea, que la gente tiene vida, que hay vida después de esto, pero yo creo que si tú estás seguro de lo que quieres hacer, sabes que tienes que trabajar el doble. Sí, es una realidad, o sea, nos encantaría, no, nos encantaría poder decir, mira, hay un equipo de personas que a las cuales les puedes pagar un salario digno y que van a estar haciendo unas funciones que en principio desde el emprendimiento no vas a poder, digamos, hacerlo. Pero como sabes que no, que normalmente ese salario en un inicio no va a estar, o incluso que hay cosas que tienes que hacer tú mismo, pues no hay descanso. Pero yo creo que deberíamos diferenciar qué es descanso y qué es pasión, porque muchas veces uno mm, dice, no es que yo no descanso un fin de semana, pero puede ser que yo esté leyendo un libro de mi temática de cine, por ejemplo, y me gusta y yo lo siento como descanso. Entonces yo creo que el consejo sería más eso, como identificar qué es descanso, qué es el tiempo de calidad con la gente con la que compartes, ¿no? Y entender que es un camino que te va a costar un poco más, no en esfuerzo, sino en dedicación de tiempo, pero que ese tiempo a su vez también es un tiempo que estás disfrutando, ¿sí? Porque no, yo sé que no todos los emprendedores, pero casi la gran mayoría de emprendedores disfrutamos lo que hacemos, porque vamos detrás mm. de una ilusión, de un sueño, de una pasión, ¿no? Y pienso que la vida es esa pasión, ¿no? Esa ilusión. Si tú te levantas todos los días diciendo, así sea que yo vaya a trabajar a un sitio, pero voy con la ilusión de ir a ese sitio, pues lo mismo pasa en el emprendimiento, porque es tu motor, ¿no? Es lo que te llena de vida para poder continuar. Es verdad que es difícil y que no todo el mundo lo asume igual. Tengo muchos amigos que me dicen como yo, o sea, yo tengo un trabajo estable, no tengo ninguna preocupación económica porque tengo Ujú. todos los meses mi salario, no tengo que ir a buscar los clientes y yo a veces envidio eso, yo digo, me encantaría poder decir eso, pero siempre está detrás esa pasión y lo que tienes que aprender a distribuir esos tiempos sin afectar también a tu entorno, ¿no? Por supuesto, también entendiendo que las personas que conviven contigo o tu familia, pues también necesitan y tú necesitas también de ese motor emocional para funcionar, pero yo no lo vería tanto como un sacrificio. Eh, Así que no es muy buen consejo Y, este, pero no, pero es una posición que es la idea, que puedas contar tu posición frente a. ¿Y en qué, recuerdas cuándo fue el momento en donde reconociste esa pasión que se te muestra cuando hablas de lo que haces? mm, yo, yo creo que no sabía muy bien qué era. No había identificado la ilusión, ¿sí? O la Mm, pasión por la que se hace. Pero quizá en el momento en el que más hizo clic, eso fue en el momento en el que Santiago me dijo que sí al documental, que era algo mm, muy sin ninguna pretensión, ¿sí? Yo no iba con la mm, ilusión de decir, no, es que yo con esto voy a llegar a Cannes y entonces voy a ser la mejor directora de la vida. No, yo simplemente quería explorar y en esa exploración me di cuenta que me apasionaba mucho y cuando ya, esto es como un rompecabezas, ¿no? Entonces vas poniendo una pieza y otra y cuando ves el panorama y dices, finalicé un proyecto en las condiciones que tenía en ese momento,
con las dificultades y con las ventajas que tuve en ese momento. Y lo ves y ves la reacción de la Mm, gente. En ese momento dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? Y por supuesto que siempre hay baches en los que uno piensa, desisto de esto, ya no más, pero está como siempre la chispa, ¿no? Y también es importante saber cultivarlo, porque a veces las dificultades pueden ser más grandes de lo que realmente decimos o de lo que realmente expresamos, ¿no? Muchas veces tú quedas feliz, ¿no? Yo súper contenta, pero de pronto eh, tienes un mes que no puedes cumplir con tu nómina o tienes un mes donde no haces ventas y esa es la realidad de los emprendedores que nos da vergüenza decirlo. O sea, yo muchas veces digo, es la realidad de lo que está pasando porque no lo compartimos, que a la final a todos nos pasa, mm. y no es una debilidad reconocerlo. Entonces, cuando puedes decirlo abiertamente y decir, bueno, este mes fue muy difícil por esto y esto, a lo mejor encuentras gente que ya sabe cómo solucionarlo. Y no es quedarnos en el que no se puede solucionar, sino un poco aprender de las personas que lo han podido solucionar de una mejor forma, lo han gestionado mejor. Entonces esa pasión pues siempre está ahí, aunque existan momentos más fuertes para desistir, ¿no? Y decir, bueno, quizás más fácil cumplir mis responsabilidades económicas buscando un trabajo en cualquier otra Sí, que es posición. esto lo que dices, en el momento en donde uno va encontrando los obstáculos, abrir a esa red, a ese tejido, eh, en una postura más abierta. Pero hay que presentar la vulnerabilidad. Creo que para presentar esa vulnerabilidad también hay que registrarla y hay que reconocerla y hay que ver ese obstáculo que no siempre se ve. Y te quería preguntar si te había quedado algún sueño eh, distinto a esto que has construido como emprendimiento. Bueno, me hubiese ¿Te quedó encantado hacer algún... música. Ah, Yo, bueno, si, eso. si Me volviesen dio a la hacer, sensación sería que había ahí música. que Sí, había sí, una segunda elección. sí, seguro. Creo que de pequeña hice muchos años, trabajé digo trabajé, no porque fuera remunerado, sino porque estaba en una compañía de teatro desde mis 8 años hasta los 22 más o menos, Mm, ininterrumpido, con funciones, con tal, entonces desarrollé pues como la habilidad. Y ahí descubrí que, no, que el camino para mí no era la actuación, pero entendí muy bien el proceso de trabajo con los actores, que ahora es lo que más me gusta trabajar, ¿no? Con los actores y el proceso y entender cómo poder construir un mejor personaje y dar herramientas a los actores para que eso pase. Pero creo que si pudiese formarme a nivel musical, lo haría. Me encanta la música y me encanta lo que logra transmitir en las personas y lo que logra conectar sin necesidad de más que un ritmo, una melodía y la conexión que se forma es maravillosa. ¿Cómo te imaginas a la Yoa de dentro de 10 años Wow, o de no sé. 5? Eh, desarrollando proyectos, esa es mi ilusión. Sé que hay que trabajar en ello, ¿sí? Soy consciente que hay que trabajar, ¿sí? Hay que formarse, hay que estar abierto a los cambios, a la tecnología, no entender la tecnología como una amenaza. En nuestro campo, sobre todo, mm, pues antes eran las cámaras, los procesos de una forma y estábamos acostumbrados a trabajar de una forma. Ahora cada vez más los procesos técnicos importan menos. Sí, antes poder tener esta Mm. entrevista de esta forma hubiese sido imposible, ahora tenemos estas virtudes de la tecnología. Entonces quisiera en unos años estar al tanto de la tecnología, formándome Mm. constantemente con un equipo de trabajo que disfrute lo que hace, que sea igual de apasionado por contar historias y contar historias que transmitan, que permitan reflexionar, que permitan soñar, que permitan llorar. Y que la gente encuentre un espacio en esas historias para no distraerse de la realidad, pero sí para entrar en un universo diferente por una hora. Ahora cada vez los formatos son más cortos, entonces será en 5 minutos, 10 minutos, pero entendiendo esas dinámicas y disfrutando lo que hago. Creo que ese es como el ideal en unos años. ¿Y cuáles son tus clientes ideales hoy?
Bueno, a nivel de empresa como tal, en Ujú. Catapulta desarrollamos sobre todo efectos especiales para cine y publicidad. Entonces, los clientes ideales pues son casas de productora como Catapulta, que en algún momento desarrolla contenido, pues productoras que también desarrollan contenido, y casas de publicidad que necesitan pues toda la parte visual, ¿no? Nos gusta desarrollar proyectos con impacto visual, eh, arriesgados también. Y a nivel personal, en este momento creo que me gustaría mucho explorar con músicos una creación de videoclips un poco diferentes a los que llevamos en el mercado, como artistas que también quieran explorar esa parte visual, ¿no? Que tengamos el riesgo, ¿no? A veces siempre decimos como es que tiene que salir perfecto y el videoclip tiene que ser, no sé, el más reproducido y demás, pero también siento que esa parte artística de la construcción entre el músico y el audiovisual, eh, me gustaría mucho explorarla, ¿no? Que poder arriesgar con una buena canción y un buen contenido audiovisual, a ver qué sucede en las diferentes plataformas. Creo que en este momento estoy en eso, en tomar ese riesgo de decir, bueno, mm, a nivel de tecnología esto cambió y hay que asumirlo, ¿sí? O sea, en unos años las salas de cine serán para las experiencias más, no sé, las últimas películas, pantalla gigante, donde tienes o sea, todos los sonidos y Mm. es más envolvente. Quizá las experiencias ya de películas un poco, digamos, normales pasarán a otras plataformas, como ya lo están haciendo, pero tenemos que poder entrar en eso, poder entrar en las redes y decir, bueno, ¿qué está pasando con TikTok narrativamente? No solamente a nivel del alcance y lo que puedas llegar y demás, sino a nivel de contenido que se puede empezar a desarrollar desde el contenido allí. Y esos son los clientes ideales con los que me Mientras gustaría conversaba sobre trabajar. eso, pensaba en la cantidad de preguntas que te haría con referencia a todo lo que has dicho al final, que me lo dejo para un próximo, para que no se haga larga la entrevista. Eh, pero me encantaría tener otra conversación específicamente sobre ciertas creencias que tengas entre la tecnología y el mundo de la creación de video. Eh, ¿Y qué le dirías a otros emprendedores que duden a ver si ser emprendedores o no ser emprendedores, o que están armando sus proyectos? ¿Hay algún consejo que tengas ganas de dejar? Sí, dos, el emprendimiento no puede estar por encima de la salud, ni física ni mental. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que te planteas que para ti emprender es un riesgo para tu salud, hay que cuestionárselo, ¿sí? Hay que hacer un stop y decir hasta qué punto me llevo al límite, ¿no? Porque, como te digo, para mí el límite es poder decir, bueno, esto no salió y terrible, pero sigo porque tengo pero si ya me enfermo, pues ya igual tampoco está tan bueno hacerlo por ese lado. Si ya va a superar mi salud mental, que tenemos también mucho tabú a hablar de los miedos, de las inseguridades y demás, pues también plantearlo. Sin embargo, yo creo que la pregunta que se hace a una persona que está empezando es si realmente eso lo mueve, el Mm, emprendimiento que sea. Porque yo normalmente uno dice, bueno, yo qué sé, voy a poner una tienda de flores y comercializo. Y está muy bien, porque hay gente que tiene esa habilidad de hacer negocios, pero emprender, tú emprendes desde algo que te gusta, porque si no, entonces haces un negocio, montas una compañía con otras mm. características. Creo que el emprendimiento está más arraigado en esa pasión. Y Qué lo otro, linda definición. intentar rodearte de la gente que es funcional para el proyecto, pero no solamente funcional en las labores del emprendimiento, sino también que logres que tengamos la misma visión hacia dónde vamos y eso va a ser mucho más fácil el proceso porque es verdad que a veces uno solo le cuesta más, pero también es verdad que hablándolo llega más gente que también está interesada en desarrollar proyectos. Em, ese sería como el consejo, no desistir si realmente sabes que por ahí es. Ahora también es bueno de poder decir, hacer una pausa y decir, bueno, en este momento, si quiero emprender y necesito un músculo financiero para hacerlo y no tengo un socio, no tengo de dónde,
tener ese músculo financiero, pues quizá hago una pausa, voy preparando mi emprendimiento para cuando estoy trabajando en otra cosa, en otra empresa y voy digamos, teniendo una reserva para que mi estabilidad de vida funcione y no dejar en pausa, pero sí entender cuándo ya no, ¿sí? O sea, cuando ya dices, bueno, o Mm, sea, hasta aquí ya tengo, no sé, ya tengo 3 años trabajando, un ahorro que he destinado específicamente para un plan de acción que he pensado con antelación y lo he organizado y me he tomado el tiempo de hacerlo de forma, no para no cometer errores, pero sí por lo menos de tener una ruta, una guía, y ahí dar el paso, ¿sí? Porque a veces también, y lo digo particularmente porque yo lo hice así, o sea, yo no pensé mm, en el flujo económico al inicio. Yo no, o sea, yo simplemente dije, esto es lo que quiero hacer. Y es verdad que hay momentos en los que uno dice, pero ¿y ahora cómo hago el resto? ¿Sí? O no tengo para la publicidad o no tengo ciertos insumos que en principio son básicos para que un emprendimiento funcione. Entonces creo que es saber analizar el momento en el que estás, en el momento vital en el que te encuentras. Hay momentos en los que uno dice, me como el mundo y esto, mejor dicho, y otros momentos en los que dices, dudo hasta de si puedo decir dos palabras unidas, mm. porque es la realidad con la que convivimos, ¿no? Somos humanos y tenemos diferentes estados de ánimo y, y poder identificarlo creo que sería como el mayor consejo y sobre todo que no dejen de Precioso. soñar. Sí, me encantó el consejo, porque es muy acertado y no se suele decir que, bueno, que no es mala palabra tampoco no emprender, Ujú. eh, porque si no O nos ponemos simplemente todos la capa y sí, no importa qué, y ve contra viento y marea. No, mm, ujú. estoy totalmente de acuerdo que la salud está primero y la salud de tener un bienestar y continuar con esa pulsión que es el inicio del emprendimiento, nunca mejor definido. Eh, bueno, te agradezco mucho, nos pasamos No, un a ti, poquito Ana. y no importa, me quedaría conversando muchísimo más. Bueno, pues Ana, Eh, de verdad, mil gracias. agradecida. Gracias por este espacio, de verdad, por la conversación, pero adicional, porque también abres la puerta a que más personas puedan compartir su historia, Ujú. que nos podamos conocer con las diferentes emprendedoras que están en el equipo. Y esas sinergias a la final son muy importantes porque no sabes por dónde, ya no un cliente, porque los clientes, cuando uno dice, no es que quiero conseguir un cliente, no sabes en qué momento lo que tú conoces desde otra área, incluso desde la vida, puede ayudar a otra persona que está en el mismo proceso. Y es muy valioso la gente que se arriesga a crear estos espacios porque no es solamente la gestión de la entrevista, sino es todo lo que haces detrás para lograrlo, para los encuentros, para que suceda, ¿no? Y así que te agradezco muchísimo, no solo por este espacio de conversación, sino también por toda la gestión que estás realizando. De nada, un placer. Un placer, Ana. Nos vemos pronto. Seguro, seguro nos vemos pronto. Que estés bien. Gracias.